Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a intentar concluir el tema de platiquemos sobre el judaísmo novohispano en esta tercera parte, que espero sea breve, no más de 15 minutos, y vamos a iniciar. En esta ocasión quisiéramos abordar la importancia de la transmisión oral de la historia. Para el judaísmo novohispano, que lógicamente empieza en el siglo XVI con la llegada de los primeros colonizadores y conquistadores de la Nueva España, pues ya para ese tiempo la Inquisición española estaba en su apogeo, y aunque tardó algunas décadas en implantarse en la Nueva España, la mentalidad y la experiencia traída por los primeros conquistadores y colonizadores a suelo novohispano estaba muy viva. En ellos estaba muy viva la presencia inquisitorial y todo lo que implicaba ser señalado o ser procesado ante ese poderoso tribunal que alternaba en poderío con la misma corona. Así es de que para 1521, 22, 23, recién conquistada la Nueva España, apenas ese tribunal tenía 40 años prácticamente, o poco más de 40 años de vigencia, y estaba con toda su fuerza, tanto en la península ibérica como en las islas a donde las embarcaciones se detenían, como Islas Canarias, como en el recién conquistado Nuevo Mundo. Nueva España, lógicamente, no fue la excepción. Bueno, repito, vamos a intentar visualizar la importancia de la historia oral. En nuestros tiempos, y claro, sin restarle todo el gran mérito que tiene la investigación científica y el acatamiento de la metodología de la investigación, el hallazgo de fuentes escritas, los procesos inquisitoriales mismos, etcétera, etcétera. Todo eso es de indudable importancia, pero para los que habitamos el noreste, el actual noreste mexicano, nuestro lazo que nos hizo mantenernos de alguna manera conscientes sobre el pasado sefaradí fue la historia transmitida oralmente por nuestros abuelos y bisabuelos y demás ancestros que llegaron a esta parte de la Nueva España a finales del siglo XVI. Así es que cómo no darle importancia bajo esa óptica a la historia oral. De ahí recuerdo de una persona erudita en el tema que platicando con ella me dijo: pues tú estás siguiendo un método inverso, estás tratando de encontrar documentos para una historia que tú ya tienes, una historia familiar que ya está formada y que fue recibida de manera oral. Pues sí, efectivamente así es, y sea cual sea el sentido del análisis, es decir, partiendo de documentos para después generar historias fundadas, o partiendo de historias recibidas oralmente para buscarles apoyo documental, cualquiera de estos sentidos cobra importancia y da sustento a toda una serie de hechos hechos y personajes que finalmente existieron en la Nueva España. Vamos a
recordar algunos hechos que a lo largo de estas 4 décadas de mi vida, bueno, yo ya soy mayor, pero desde aproximadamente 1990 hasta el día de hoy, del 2023, he mantenido más o menos de forma constante una investigación sobre la población sefaradí en esta parte de México. Pues les diré que aparte de la historia oral, he tratado de la historia oral recibida familiarmente, he tratado de enriquecerla con historias orales de otros personajes, lógicamente mucho mayores que yo, que algunos de ellos ya murieron, en los pueblos más antiguos de esta parte de México, y concretamente del noreste mexicano, lo que es ahora la región neolonesa y tamaulipeca. Voy a circunscribirme a algunos eventos que tuve la gran oportunidad de propiciar, generando conversaciones con personas ya ancianas. El primer punto que empecé a visitar desde muy joven fue una población llamada Camargo, que tal vez es de las más antiguas en la tardía colonización española, porque ya fue a mediados del siglo XVIII, muy posteriores al resto de conquistas y colonizaciones de siglos pasados. Pues ahí logré recabar información con un matrimonio, don Ernesto Garza Sáenz y Evita, su esposa. Alcancé a tener conversaciones con uno de mis abuelos por línea materna. Alcancé a tener datos de un bisabuelo por línea paterna. Alcancé a conversar con tíos, abuelos, y de todos ellos fui obteniendo una serie de datos que me daban o que afianzaban más la vaga idea sobre el origen sefaradí familiar. Nunca dudé de ese origen, porque los primeros datos que recibí fueron de manera informal, pero muy bien expuestos. Pero era necesario investigar más, profundizar más. Y ahí pues hay varios aspectos. El primero de todos es el religioso. La familia paterna fue de las familias que introdujo el presbiterianismo en México desde finales del siglo XIX y más, de manera más marcada a principios del siglo XX. La forma de alimentación familiar, las prevenciones sobre el aseo, sobre los cuidados básicos para prevenir enfermedades, la ubicación de panteones familiares al margen de los panteones públicos, más o menos la manera en que se seguían los ritos funerarios, el amortajamiento de los cuerpos, la forma de dar sepultura, otros eventos como fue la constante emigración desde que pusieron por primera vez sus pies en suelo novohispano, para que al fin llegara al noreste mexicano, y que fue una constante emigración hacia puntos novohispanos sin los rigores religiosos y monárquicos o virreinales.
y bueno, el otro aspecto sobre el que se conversaba es el lenguaje y las expresiones que eran muy vivas todavía hasta la generación de mis abuelos, expresiones y lenguajes más cercanos al viejo castellano, más cercanos al ladino, y más alejados del castellano común y corriente que evolucionó y que se siguió hablando en el resto de México. Eh, bueno, pues algunos otros datos es la relativa incidencia de médicos de la familia, que eran de médicos que eran tíos o tíos abuelos o de personajes en la familia que tenían reglas muy notorias para conservar la salud. Hubo obstetras, oncólogos, traumatólogos, cirujanos notables, estamos hablando del siglo XX, a los que yo traté, que eran de mi familia y que durante mi niñez, alcancé a convivir con ellos y que fueron otra fuente importante de datos. Todas estas conversaciones patentizaban mucho la importancia de vivir en zonas fronterizas, tanto en zona fronteriza terrestre como en zona fronteriza marítima. Son hábitos que se heredaron y que se conservaron muchas veces de manera inconsciente, pero que eran las prácticas más comunes de la población sefaradí novohispana para organizarse y salvar la vida en caso de que fuera necesario huir del lugar. El otro aspecto que salta a la vista en todas estas conversaciones es la forma en que se abordaba el tema sefaradí. Era un tema exclusivamente familiar y tratado de manera, aún familiarmente, de manera muy cuidadosa. Y cuando digo cuidadosa me refiero a que era casi imposible que ese tema se lograse abordar fuera de familia. Y bueno, yo como quiera, ya en esta otra etapa final del siglo XX, cuando empecé a hacer intercambios de información con grupos de investigación, no solo mexicanos, sino norteamericanos o de Oriente Medio, israelíes o europeos, aún así no podía dejar de atender todos esos códigos de cuidado y esmero al expresarme. Recuerdo que en un evento en el que participé en la ciudad de Puebla, me llamaron la atención los asistentes, que eran de distintas partes del mundo, porque yo raras veces usaba la palabra judío y siempre usaba la palabra sefaradí. Y debo admitir que era uno de los tantos cuidados que teníamos de manera inconsciente para evitar el término judío, más que para protección nuestra, para no herir, según nosotros, susceptibilidades de audiencia no judía. Y eso es otra herencia muy fuerte de parte de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Luego, la importancia de no entrar en discusión sobre el tema, sino exponer las ideas, pero sin llegar a los apasionamientos que no llevan a ningún resultado bueno. Otra experiencia que recuerdo es que en algún momento yo quise patentizar la existencia
aún en ese momento que era finales un poco antes del año 2000 o inmediatamente los primeros años después del 2000, quise patentizar en otro evento que todavía existía antisemitismo, cuando menos en la región nuestra y en el sureste tejano, a lo que finalmente hubo una reacción inmediata porque no era posible. Y acababa de ocurrir casualmente en la ciudad de Brownsville en esos días manifestaciones antisemitas, claro, con tintes políticos, y fue muy divulgado por la prensa, cosa que les llamó muchísimo la atención. Entonces cada región del mundo tiene sus particularidades, pero me estoy yendo a la época actual, pero la historia oral recibida, en este caso estoy hablando de mí y de algunos otros habitantes de esta parte de México, no podemos dejar de darle importancia. Y se remonta, desde luego, al trauma de la época novohispana y a donde era un acto suicida registrar o hacer evidente el origen judío de la familia. Pues todos estos eventos, aunque de manera muy general que estoy exponiendo, conforman un acervo de información que afortunadamente, día con día emergen desde los archivos documentales nuevos datos que corroboran todo lo que nuestros ancestros nos vinieron platicando de manera discreta, generación tras generación. Conclusión es: no desestimemos la transmisión oral de la historia y cuidémosla y sigámosla practicando, porque los documentos, a pesar de ser valiosos, también son escritos por seres humanos no exentos de pasiones o de puntos de vista parciales. Por lo tanto, entre ambas formas de recibir la historia se logra llegar, tal vez, un poco más a la verdad histórica. Gracias, amigos de Recuperando Historias, con esta tercera parte del tema Platiquemos sobre el judaísmo novohispano. Concluimos estas tres partes, estas tres fases, no sin antes quedar abiertos a futuras o nuevas observaciones sobre el tema, que es inagotable. Gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Hasta pronto.